Estaba limpiando el piso del salón de lujo de mi ciudad, cuando todos se rieron de mí menos un millonario que vio algo diferente en mí. Vamos a sumergirnos en una historia más que te dejará el corazón roto. ¿Preparados? Entonces vamos. Me llamo María y nunca imaginé que un simple trabajo de limpieza pudiera llevarme a ese lugar. La mansión era enorme, con candelabros que parecían hechos de diamantes y un piso tan brillante que podía ver mi propio reflejo, borroso y cansado, mientras pasaba el trapo. Los invitados reían a carcajadas, rodeados de meseros que servían copas de champaña en bandejas de plata. Yo, María, con mi uniforme azul marino y zapatos gastados, era solo parte del mobiliario, invisible, desechable. Mis pies me dolían después de horas de estar de pie, pero no podía quejarme. Necesitaba ese dinero. Mis hijos, Juan y Ana, estaban en casa con la vecina, esperando mi regreso para la cena, probablemente arroz, frijoles y, con suerte, un poco de pollo. Mientras me agachaba a recoger una servilleta caída, escuché a un grupo de mujeres comentar: «¡Qué noche tan maravillosa!», ¿no? Todo perfecto, excepto esa empleada, parece una sombra. Se rieron, y yo fingí no escuchar, como siempre. La música ambiental era suave, pero el sonido de los latidos de mi propio corazón parecía más fuerte. Recordé a mi madre, que también limpió casas de ricos toda su vida, y lo que siempre me decía: «María, trabajamos con las manos, pero no dejamos que nadie ensucie nuestra alma». En ese momento, sus palabras parecían tan lejanas. Solo quería que esa noche terminara pronto. Pero algo estaba a punto de cambiar. Mientras recogía vasos desechados de una mesa, sentí una mirada fija en mí. No era la mirada de desprecio a la que estaba acostumbrada, era diferente, más profunda. Cuando levanté la vista, vi a un hombre de traje negro, con expresión seria, observándome desde el otro lado del salón. Sus ojos no me juzgaban, parecían estar intentando entender algo. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, y algo extraño sucedió. Me sentí vista. Realmente vista, por primera vez en esa noche. Pero entonces una risotada me devolvió a la realidad. La mujer del vestido dorado, a quien ya había visto tirar comida al suelo sin querer antes, venía hacia mí con una copa en la mano. Respiré hondo, preparándome para lo peor. Sabía cómo solían terminar estas historias para gente como yo. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Mientras me acomodaba el pañuelo en la cabeza y preparaba mi sonrisa profesional, no podía imaginar que, en unos minutos, mi vida cambiaría para siempre. Estaba recogiendo unos canapés caídos cerca de la mesa de embutidos cuando ella apareció. La mujer del vestido rojo ajustado y lleno de joyas que tintineaban con cada movimiento. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo, con esa mirada que conocemos bien, una mezcla de asco y diversión. «Lavaplatos», me llamó en voz alta, como si estuviera llamando a un perro. Todo mi cuerpo se heló, pero me giré, tratando de mantener la compostura profesional. Antes de que pudiera responder, hizo un movimiento brusco con la copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre el piso de mármol como sangre, formando un charco perfecto a mis pies. «Mira lo que me hiciste hacer», dijo con una risita, como si yo tuviera la culpa. «Ahora límpialo bien». Algunos invitados cercanos rieron en voz baja, otros fingieron no ver. Mis dedos, manchados de trabajo, apretaron el trapo húmedo mientras me agachaba, sintiendo como el vino penetraba la tela y manchaba mi uniforme. Mientras fregaba, escuché comentarios en voz baja. «Debe amar estar de rodillas», dijo una voz masculina. «Es lo único que saben hacer», añadió otra. Mi rostro ardía de vergüenza, pero seguí, concentrada en cada movimiento del trapo, como si eso pudiera hacerme invisible de nuevo. El olor ácido del vino se mezclaba con los perfumes caros de los invitados, y por un momento, sentí náuseas subir por mi garganta. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella seguía allí, observando. «Más rápido», ordenó, golpeando el tacón en el piso. «Tengo cosas mejores que hacer que mirar a la sirvienta trabajar». Sus amigos rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Respiré hondo, recordando a mis hijos, las cuentas por pagar, la leche que se acabaría antes de fin de mes. Todo eso valía más que mi orgullo.
Terminé de limpiar y me levanté lentamente, con la espalda dolorida por la postura encorvada. Ella examinó el piso con desdén. Podrías haberlo hecho mejor, refunfuñó, dándome la espalda como si yo hubiera dejado de existir. Fue entonces cuando lo sentí, no la mirada de desprecio que conocía tan bien, sino una mirada diferente, proveniente del otro lado del salón. Alguien estaba viendo todo. Alguien importante. Mis manos temblaban cuando tomé el cubo para alejarme. En ese momento, solo quería desaparecer, evaporarme, dejar de ser el hazmerreír de la fiesta. Pero algo en esa mirada que me observaba hizo que mi corazón latiera de una manera distinta. Algo estaba por cambiar, y yo, en medio de esa humillación, no tenía idea de lo que estaba por venir. Lo primero que sentí fue el silencio pesando en el aire, como si alguien hubiera presionado un botón invisible que congeló la arrogancia de esa gente. La música seguía sonando, pero las risas habían muerto. Cuando levanté la vista, lo vi allí parado, Ricardo Almeida, el dueño de todo aquello, mirando fijamente la escena como si estuviera viendo una película cuyo final ya conocía. Su traje negro valía más que mi casa, pero sus ojos no tenían el brillo frío de los otros ricos. Se movió con lentitud, como si estuviera pisando vidrios rotos. Cada uno de sus pasos resonaba en el salón silencioso. Me encogí, segura de que me regañarían por algo, tal vez por no haber limpiado lo suficientemente rápido, tal vez por existir en ese espacio que no era mío. Pero entonces hizo algo que nadie en esa fiesta esperaba, se arrodilló en el piso manchado de vino, a mi lado. Su perfume caro se mezcló con el olor del producto de limpieza que yo usaba. «Déjame ayudarte», dijo en voz baja, tomando el trapo de mis manos temblorosas. Casi solté un grito de protesta. Era mi trabajo, mi responsabilidad. Pero había algo en su voz que me paralizó. No era la voz de alguien que daba órdenes, sino de alguien que entendía. Mientras él fregaba el piso con mis propias manos, escuché un murmullo de conmoción recorrer la sala. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres parecían incómodos en sus trajes caros. ¿Y yo? Yo estaba paralizada, sintiendo mi rostro arder, sin entender por qué un hombre como él haría eso. Él terminó de limpiar y se quedó ahí, arrodillado, mirando el trapo manchado de vino como si eso contara una historia. Cuando alzó la mirada hacia mí, vi algo que no había visto antes esa noche: reconocimiento. No como la limpiadora, no como la empleada, sino como persona. ¿Tienes nombre?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. María, respondí, con una voz que salió como un susurro ronco. Él asintió, como si estuviera grabando ese nombre en su memoria. Y entonces, sin avisar, se levantó y extendió su mano para ayudarme a levantarme también. En ese momento, lo entendí, no era el piso lo que estaba limpiando. Era mi dignidad lo que estaba levantando del polvo. Cuando él se levantó con el trapo aún en la mano, sentí que el aire se volvía pesado. Todas las miradas estaban clavadas en nosotros, y podía escuchar el lejano tintinear de cubiertos deteniéndose en medio de las conversaciones. Ricardo me miró directamente a los ojos primero, como pidiendo permiso, antes de voltearse hacia esa sala llena de gente importante. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me caería. Entonces habló. No fue un susurro, no fue un discurso. Fue una declaración que resonó como un disparo en ese salón de paredes doradas. Quien merece admiración aquí es María. Mi boca se secó. Mientras ustedes gastan fortunas en cosas que no valen nada, ella mantiene a una familia con las manos callosas. Alguien entre el público se atragantó con su bebida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La mujer del vestido rojo tenía los labios blancos de rabia. Uno de los invitados, un hombre alto que antes se reía de mí, bajó la cabeza. Ricardo continuó, y cada una de sus palabras era como un puñetazo en el estómago de esa gente. ¿Creen que son mejores porque tienen dinero? Ella trabaja una semana por el precio del vino que ustedes desperdician en 5 minutos. Mis lágrimas ardían, pero no las dejé caer. Fue entonces cuando hizo algo que nadie esperaba. Ricardo puso su mano en mi hombro, suave, como si yo estuviera hecha de cristal. Mi madre barrió calles, confesó a todos. Y yo juré que nunca dejaría que humillaran a alguien como ella.
Escuché un murmullo de sorpresa. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. El guardia de seguridad cerca de la puerta quedó inmóvil, como una estatua. Miré a mi alrededor y vi las miradas cambiando. Algunas aún llenas de desdén, otras parecían avergonzadas. Ricardo entonces dijo la frase que lo cambió todo. Hoy aprendieron algo. El dinero compra champán, pero no compra carácter. Y María aquí tiene más carácter que todos nosotros juntos. Alguien al fondo empezó a aplaudir. Luego otro. Y luego más. Cuando me di cuenta, estaba rodeada de aplausos. Pero lo que más me marcó no fueron las palmas. Fue ver a Ricardo, uno de los hombres más ricos del país, aún sosteniendo ese trapo de piso manchado de vino, como si fuera un trofeo. Me lo devolvió y susurró: «Esto es tu medalla de guerra, María. Nunca lo olvides». Y en ese momento, por primera vez esa noche, levanté la cabeza y miré a todos a los ojos. Sin miedo. Él me ayudó a levantarme, y yo aún temblaba, sin entender qué estaba pasando. Sus ojos eran serios, pero tenían una dulzura que nunca había visto en gente de ese mundo. «¿No sabes quién soy, María?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, avergonzada. Él sonrió, como si ya supiera la respuesta. «Mi madre se llamaba Lucía», comenzó, mientras los invitados murmuraban a su alrededor. «Ella limpiaba casas de señoras ricas, igual que tú. Lavaba ropa a mano, planchaba hasta la madrugada». Su voz se quebró por un instante, y vi un brillo en sus ojos. Yo dormía en el piso de las cocinas donde ella trabajaba, con un abrigo como almohada. La sala quedó en silencio absoluto. Hasta la mujer del vestido rojo dejó de moverse. Ricardo continuó: «Un día, una de las patronas de mi madre me vio leyendo un libro viejo en un rincón. Dijo que yo era inteligente. Pagó mi primer uniforme escolar. Apretó mi brazo con suavidad. Fue suficiente para que yo jurara que, si algún día me hacía rico, nunca olvidaría de dónde vine». Fue entonces cuando entendí. Él no estaba haciendo caridad. Estaba pagando una deuda. «Hace 6 meses vi tu gafete olvidado en la cocina», confesó. «Pedí que me informaran sobre ti. Supe de tus hijos, de tu esposo enfermo, de las noches que tomas el autobús a las 4 de la mañana para llegar aquí». Mis lágrimas cayeron. Alguien me había visto. Alguien sabía. «Me recuerdas a mi madre», dijo, casi en un susurro. «Ella murió antes de que yo comprara mi primer auto. Antes de ver que su sacrificio valió la pena». Su mano estaba caliente sobre la mía. «Cuando te vi limpiando ese vino, María, fue como ver a mi madre siendo humillada de nuevo. Y esta vez, yo podía hacer algo». En ese momento, ya no veía a un multimillonario. Veía a un niño que había dormido en el piso. Un hijo que perdió a su madre. Un hombre que, en medio de todo ese lujo, aún cargaba el dolor de sus orígenes. Y por primera vez esa noche, no me sentí pequeña. Me sentí vista. De verdad. Fue entonces cuando alzó la voz para toda la sala y sus palabras resonaron como un trueno. «María, hoy voy a invertir 1.000.000 de pesos en tu sueño. Este dinero no es limosna, no es caridad, es el reconocimiento que mereces por todo lo que has enfrentado sin rendirte». Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en la mesa más cercana. ¿1.000.000? Era más dinero del que podría ganar en 3 vidas de trabajo duro. Las lágrimas corrían por mi rostro e intenté tragar el llanto, pero no pude. «Señor Ricardo», balbuceé, con la voz quebrada, «yo no sé ni cómo agradecerle». Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el trapo de limpieza que aún tenía. Él se acercó, puso una mano en mi hombro y dijo en voz baja: «Solo para mí, no tienes que agradecer. Solo prométeme que, cuando estés bien, le tenderás la mano a alguien más que lo necesite, como yo lo estoy haciendo ahora». Toda la sala parecía haberse detenido en el tiempo. Algunos invitados miraban con admiración, otros con envidia, y la mujer del vestido rojo estaba completamente pálida. Un silencio pesado llenó el ambiente hasta que, de repente, alguien comenzó a aplaudir. Fue como una explosión, un aplauso aquí, otro allá, y en segundos toda la élite de esa fiesta estaba aplaudiendo por mí, María,
la limpiadora que minutos antes era tratada como basura. Miré a mi alrededor, sin poder creerlo. Personas que nunca me habían mirado a los ojos ahora me sonreían. Hombres y mujeres que pisaban el suelo que yo limpiaba ahora me trataban como a un igual. Pero lo que más me marcó no fueron los aplausos, ni el dinero, fue ver el respeto en sus ojos. Por primera vez en esa noche, yo no era la señora de la limpieza, era María. Ricardo me llevó a un rincón y me lo explicó todo. Tendría asesoría para abrir mi restaurante, ayuda con los documentos, todo lo que necesitara. Vas a ser dueña de tu negocio, María. Vas a contratar personas, vas a construir algo tuyo, dijo, con los ojos brillando. Yo solo podía balbucear, mis hijos, mi esposo, ellos nunca más van a pasar necesidades. Era como si un peso de años se estuviera quitando de mis hombros. Cuando finalmente salí de esa fiesta, aún con mi uniforme manchado de vino, miré hacia atrás una última vez. La mansión seguía ahí, iluminada, llena de gente rica. Pero ahora yo sabía que pronto tendría mi propio lugar en el mundo. Y todo porque un hombre tuvo el valor de ver a la persona que realmente era, cuando todos los demás solo veían el trapo en mi mano. El salón quedó en silencio por un largo momento después de que Ricardo habló. Yo todavía estaba de rodillas en el suelo, sosteniendo el trapo manchado de vino, cuando me di cuenta de que todos los ojos estaban puestos en mí. Algunos invitados miraban con vergüenza, otros con curiosidad, y algunos aún intentaban disimular la incomodidad fingiendo interés por los canapés. La mujer del vestido rojo, que había derramado el vino, estaba pálida, sosteniendo su copa con manos temblorosas. Un señor mayor, de traje gris, fue el primero en moverse. Se acercó lentamente y extendió su mano para ayudarme a levantarme. Perdón por lo ocurrido, murmuró, evitando mi mirada. Otros comenzaron a susurrar entre sí, y podía escuchar fragmentos de conversaciones. Eso fue vergonzoso. Nunca imaginé que Ricardo haría esto. Ella realmente merece ayuda. El ambiente había cambiado por completo. De repente, yo ya no era la señora de la limpieza invisible, sino el centro de atención. La mujer del vestido rojo finalmente se acercó, con los labios apretados en una línea fina. Abrió su bolso y sacó una cartera. Toma, dijo, extendiendo algunos billetes. Por la molestia. Mis manos se quedaron inmóviles a mis costados. No era por el dinero, nunca lo había sido. Ricardo, que aún estaba a mi lado, puso una mano protectora en mi hombro y movió la cabeza. Ella no necesita tu limosna, dijo con calma. Ella necesita tu respeto. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una joven que había visto sirviendo tragos antes salió de la cocina, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también trabajo aquí, dijo en voz alta. Y estoy cansada de que me traten como si no existiera. Otros empleados comenzaron a aparecer, animados, meseros, ayudantes de cocina, guardias de seguridad. Por primera vez, los invisibles de esa mansión estaban siendo vistos, y los invitados no sabían cómo reaccionar. La fiesta lujosa había perdido su brillo. Algunas personas comenzaron a irse discretamente, otras se quedaron quietas, claramente incómodas. Una pareja adinerada se acercó a mí. Nos gustaría ayudar a tu restaurante también, dijo la mujer, evitando mi mirada. Su esposo asintió, sacando una tarjeta de presentación. Llámame mañana. Era difícil creer que esas mismas personas me habían ignorado por completo horas antes. Cuando finalmente salí de la mansión esa noche, cargando mi uniforme manchado y el corazón latiendo fuerte, miré hacia atrás una última vez. Las luces aún brillaban, la música seguía sonando, pero algo fundamental había cambiado. Y yo sabía que, sin importar lo que pasara con el dinero, con el restaurante o con cualquier otra cosa, esa noche nos había marcado a todos. Los ricos aprendieron que la dignidad no tiene precio. Y yo aprendí que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede encontrar un camino. 6 meses después, el sueño que ni siquiera me atrevía a soñar se hizo realidad. Maria's, mi pequeño restaurante, abrió sus puertas en un barrio humilde, pero lleno de vida. Las paredes estaban pintadas con los colores de mi infancia, azul cielo y amarillo sol,
y el aroma de especias frescas llenaba el aire. El primer día, mis manos sudaban mientras me ajustaba el delantal de chef, ese mismo blanco que tanto admiraba en las cocinas donde trabajé. Pero esta vez, estaba del otro lado del mostrador. Ricardo fue el primero en llegar, puntual como lo prometió. Trajo no solo a amigos importantes, sino también a periodistas y esa cámara que me puso nerviosa. Cuando serví el primer plato, mi bobó de camarón, la receta que hacía que mis hijos se chuparan los dedos, vi sus ojos brillar. María, naciste para esto, dijo, y en ese momento, finalmente lo creí. Las mesas se llenaron rápido, y la fila en la banqueta me hizo darme cuenta, esto era real. Contraté a 3 mujeres en el primer mes, todas con historias similares a la mía. Carla, madre soltera de 3, Luana, que vino del norte sin nada, y doña Marta, de 60 años, a quien todos decían que era muy vieja para empezar de nuevo. A cada una le di un uniforme nuevo, con su nombre bordado, y vi el mismo orgullo que yo sentí el primer día. En el almuerzo, mientras compartíamos comida antes de la hora pico, Carla me miró y dijo, nunca pensé que alguien como yo podría trabajar en un lugar tan bonito. Esas palabras valieron más que cualquier ganancia. El restaurante se convirtió en un punto de encuentro. Gente rica y pobre compartía mesas, y yo me aseguraba de atender a todos por igual. Ricardo aparecía cada semana, siempre discretamente, sentado en un rincón. Un día, trajo un regalo, un cuadro con la foto del equipo y la frase aquí, todos son vistos. Lo colgamos en la entrada, y se convirtió en nuestro lema. A los clientes les encantaba, pero lo que más me emocionaba era ver a mis empleadas caminar con la cabeza en alto, sabiendo que eran parte de algo más grande. Un año después, ya teníamos una sucursal en otro barrio. Doña Marta se convirtió en gerente, y Luana creó su propio menú de dulces norteños. Cuando el periódico local me llamó para una entrevista como ex señora de la limpieza convertida en empresaria, corregí al reportero, todavía soy señora de la limpieza. Solo que ahora limpio sueños, no solo pisos. Ricardo leyó el artículo y me llamó, riendo. Superaste incluso mis expectativas, María. En la inauguración de la segunda unidad, él me jaló a un lado. Ya no eres la intendente, María. Eres la dueña. Miré a mi alrededor, hacia las cocinas relucientes, hacia las mujeres que ahora tenían esperanza, hacia los clientes felices, y respondí lo que siempre supe en el fondo, siempre he sido dueña, Ricardo. Dueña de mi historia. Solo faltaba que el mundo lo notara. Esa noche, al cerrar el restaurante, me detuve en la puerta y miré el nombre iluminado, Marías. Por fin, ya no era invisible. Si estás escuchando mi voz ahora, sabe que ningún trabajo es demasiado pequeño para ser digno. Yo he limpiado pisos que reflejaban oro, pero ninguno valía más que el sudor de mi frente. La vida puede ponerte en tu lugar más bajo, pero es desde ahí donde ves quién eres en realidad. Y yo descubrí, la riqueza no está en el bolsillo, está en el valor para levantarte incluso cuando te empujan al suelo. Tal vez tú también te sientas invisible a veces. Un número, una sombra, alguien que pasa y nadie ve. Pero déjame contarte un secreto, incluso cuando nadie parece notarte, Dios está viendo. Y a veces, Él usa a las personas más inesperadas para recordarte tu valor. Puede ser un gesto, una palabra, un milagro disfrazado de coincidencia. No te rindas antes de tu momento. No estoy aquí solo para contar que un millonario me ayudó. Estoy aquí para decir que hay Ricardos por ahí, pero hay aún más Marías. Gente que trabaja en silencio, que sueña en la oscuridad, que cree incluso cuando nadie más cree. Si tú eres una María hoy, aguanta firme. Tu historia no termina en el piso que limpias. ¿Y si eres un Ricardo? Mira a tu alrededor. ¿Quién te sirve el café? ¿Quién limpia tu oficina? ¿Quién maneja tu camión? Esas personas tienen nombre, tienen sueños, tienen dignidad. Un simple gracias, una mirada a los ojos, puede ser el inicio de una revolución. La riqueza no te hace mejor que nadie. Lo que te hace humano es ver a los demás como humanos. Mi restaurante hoy está lleno, pero mi mayor orgullo no es el dinero. Es ver a otras Marías cocinando, sonriendo, siendo vistas.
Porque cuando una de nosotras sube, jala a las demás. Y esa cadena no se detiene. Tú puedes ser el siguiente eslabón. Puedes ser quien tiende la mano o quien la sostiene. Pero nunca, nunca seas quien pisa. Por eso, cuando esta historia termine, no la compartas solo por ser emotiva. Compártela porque alguien allá afuera necesita escuchar que aún hay esperanza. Que algún día, alguien lo verá. Que algún día, el piso que limpias puede ser el mismo donde bailarás. Créeme. Yo bailé. Aquella noche comenzó como todas las demás. Yo, mi cubeta, mi trapeador y un piso que nunca dejaba de ensuciarse. Mientras fregaba las huellas de zapatos en el mármol, me preguntaba si algún día alguien vería mis huellas en el mundo. Los invitados pasaban junto a mí como si fuera parte de la decoración, solo un mueble invisible que mantenía todo brillante. Cuando el vino se derramó y las risas comenzaron, yo ya estaba acostumbrada. Bajé la cabeza como siempre, lista para limpiar el desastre y la humillación juntas. Pero entonces apareció él, Ricardo Almeida, el dueño de todo aquello. Cuando se arrodilló a mi lado, pensé que me despediría en ese momento. En vez de eso, tomó mi trapo e hizo algo que nadie jamás había hecho, me trató como igual. El silencio que cayó en esa sala fue más fuerte que cualquier risa. Cuando Ricardo dijo que yo merecía respeto, sentí algo extraño. Por primera vez, yo misma lo creí. Y cuando anunció la inversión en mi sueño, fue como si el piso desapareciera bajo mis pies. Pero el verdadero regalo no fue el dinero, fue la manera en que me llamó por mi nombre, como si María fuera alguien importante. Hoy, cuando veo las filas en mi restaurante y a los clientes alabando mi comida, recuerdo a la mujer que derramó el vino. Nunca más la vi, pero espero que haya aprendido la lección que a mí me tomó una vida entender. El valor no está en lo que tienes, sino en lo que ves en los demás. Ricardo no cambió mi vida por ser rico, sino porque fue el único que vio la riqueza que yo ya tenía dentro. La gente pregunta si aún limpio pisos. Respondo que sí, pero ahora es el piso de mi propio lugar. Y cada vez que veo a una intendente trabajando, me detengo, la miro a los ojos y le pregunto su nombre. Porque sé que a veces, un simple buenas tardes, Doña María puede valer más que 1.000.000. ¡Qué historia tan maravillosa! Si te gustó esta historia, deja tu like y tu comentario y dinos de qué ciudad estás viendo. Muchas gracias por vernos. Chao.